Domingo 25 de octubre. Los saludo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día vamos a hacer algo diferente para confirmar nuestra condición de cristianos bíblicos. Somos cristianos bíblicos. Y nuestra fe está fundada en la palabra de Dios. Solo en la palabra de Dios. Pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por esa gracia disponible para todos los que creemos en ti y en tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador. Gracias por este domingo más que nos vamos a reunir expuestos a tu palabra y mirándonos como tú nos ves. Gracias, Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y todos decimos amén. Bien, hermanos, vamos a empezar haciendo una proclamación. Todos con su Biblia en la mano, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a alzar nuestra Biblia y vamos a decir: esta es mi Biblia. Soy lo que ella dice que soy. Tengo lo que ella dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Hemos querido hacer esta proclamación, hermanos, porque muchas veces en la vida diaria, cotidiana, antes y después de conocer al Señor Jesucristo, mucho nos importaba lo que las personas dijeran acerca de lo que éramos nosotros, su percepción. Y eso ha influido probablemente en el carácter de muchas personas. Pero hoy día vamos a aprender que tenemos que mirarnos como nos ve Dios. Y tengo una cita para ustedes que realmente le he estado meditando durante todos estos días. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. ¿Están ahí? Muy bien. Y dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. Prestemos atención a lo que dice y guardémoslos en el corazón. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, somos nosotros en este mundo. Como Él es, somos nosotros en este mundo. Así que Jesucristo, el Hijo de Dios, nosotros hijos de Dios. Jesucristo santo, nosotros santos. Jesucristo victorioso, nosotros victoriosos. Y eso debe guardarse perfectamente en nuestro corazón. Mucho le prestamos atención a lo que el hombre habla acerca de nosotros. Ya lo dijimos el domingo pasado, de que Dios tiene otra mirada acerca de nosotros, de los que hemos sido redimidos por la sangre de su amado Hijo Jesucristo. Él piensa bien de nosotros, Él habla bien de nosotros, Él tiene un plan perfecto para nosotros. Así que les digo en este domingo 25 de octubre que la palabra de Dios es la única reflexión real de quién somos delante de Dios en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos dice lo que Dios ve de la realidad y nos dice exactamente lo que Dios piensa de aquellos a quienes Jesucristo, su Hijo amado, ha redimido con su sangre preciosa. Si nosotros creemos
Y creo que todos creemos, ¿no es cierto? Si nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, y no hay duda de eso, dice segunda de Timoteo, capítulo 3, 16, que toda escritura ha sido inspirada por Dios. Así que toda la escritura que contiene la Biblia ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para capacitar a todo hombre en la justicia. Entonces, si nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces creeremos lo que dice respecto también a nosotros. Y sobre todo, nuestra posición en Cristo Jesús. Y nuestra posición en Cristo Jesús es una posición privilegiada. Nos convierte en hijos de Dios. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, hijos suyos. Así que lo que la Biblia dice es la palabra de Dios. Y nuestros pensamientos también se confirmarán a los pensamientos de Dios sobre nosotros. Decíamos, 1 de Juan, capítulo 4, versículo 17, pues como Él es, nosotros también somos así en este mundo. Así que si la palabra de Dios dice que tenemos la mente de Cristo, pues la tenemos la mente de Cristo. Por eso es importante, es necesario, es vital que todo cristiano, todo creyente, nos pongamos de acuerdo con Dios y su palabra. Por ejemplo, podemos empezar diciendo que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5, 21. Porque así es como nos ve Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Lo dice la palabra de Dios. Y nosotros lo creemos. Y no solamente lo creemos, sino que vivimos en esa palabra. La palabra de Dios dice que somos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4. Dice Efesios 1:4 que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Porque eso es lo que Dios piensa de nosotros. Ahora, lo hemos explicado muchísimas veces, pero por nuestro entorno religioso del que hemos salido, nos hicieron creer que santo solamente era un grupo de personas muy reducidos, que fueron subidos a los altares, muy especiales, ¿no? Pero nosotros tenemos que saber por la palabra de Dios que Dios no hace acepción de personas. Y lo único que significa la palabra santo es separado para Dios. Y tú y yo hemos sido separados para Dios. Hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha, dice la palabra. Porque eso es lo que somos delante de Dios. Pero por estar en Cristo, no por nuestros méritos, no porque hayamos hecho milagros, no por tal o cual conducta que hayamos tenido en la vida, por más buena que sea, por estar en Cristo, por haber creído en Jesucristo y en su obra terminada en la cruz. La palabra dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Primera de Pedro 2:9.
Lo dice Dios y nosotros lo creemos. Amén, hermanos. Pongámonos de acuerdo con Dios y su palabra, más que con nuestras emociones o con nuestros sentimientos. Porque ponerse de acuerdo con Dios y con su palabra, eso es fe. Es fe. Fe es obediencia a la palabra de Dios. ¿Vamos a contradecir la palabra de Dios? Si Dios dice una vez más que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, eso es lo que somos. Entonces, pero ahora veamos otro aspecto de la verdad de Dios. Hemos estado hablando todo el tiempo sobre, en estos últimos domingos, hemos estado hablando sobre la justificación, ¿no? Y lo habíamos casi al comienzo, cuando comenzamos a explicar sobre la justificación, que no es otra cosa que la salvación, la justicia de Dios aplicada a nuestras vidas o apropiada a nuestras vidas, o la redención, son términos que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, mencionaron en las cartas a nuestra iglesia, a la iglesia de Jesucristo. Entonces, el valor de nuestra justificación es apreciadísimo, invalorable. Ahora, el valor se juzga por el precio que se pagó por algo para obtener, ¿cierto? Por eso que nosotros apreciamos el valor de la justicia de Dios. A nosotros no nos costó nada. Es un don, es un regalo de Dios. Pero le costó al Padre tener que enviar a su Hijo, y le costó a nuestro Señor Jesucristo derramar su sangre preciosa por ti y por mí. Entonces, por eso apreciamos el valor de la justicia de Dios, porque se pagó un alto precio por nuestro rescate. Y lógicamente, para impartirnos la justicia de Dios. La preciosa justificación ganada por Jesucristo nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Colosenses 2:13, veamos qué es lo que dice la palabra de Dios en Colosenses 2:13. Ya lo he dicho, lo vamos a ver en nuestras Biblias, cada uno. 2:13. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados, porque esa era nuestra situación antes de conocer al Señor, antes de creer en Él. Estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos. Pero dice Colosenses 2:13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cierto personaje ha declarado en cierta oportunidad sobre el sacrificio de Jesucristo como el fracaso de Cristo. Y la palabra dice todo lo contrario. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que ser cristianos bíblicos, no creer en cualquier cosa. Siempre lo digo, no creer en cuentitos de viejas. Pueden sonar piadosas,
pueden sonar humildes, pueden sonar llenas de amor, pero si no es la palabra de Dios, no nos sirve. Porque esas cosas van convirtiendo a las personas que siguen, a esas personas que no aman la palabra de Dios, que no enseñan la palabra de Dios, que no predican el Evangelio de la gracia de Dios, se van convirtiendo en una religión de hombres. Y nuevamente vamos a ver, ¿no? Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. O sea, con Jesucristo hemos muerto al pecado, pero con Jesucristo también hemos resucitado juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Es una obra perfecta, terminada, ya no hay nada más que hacer, consumado es, tetelestai, está hecho. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ya expliqué que hay una costumbre en Israel que cuando tú pagas una deuda, el documento lo clavas ahí en la puerta para que todos sepan que no debes nada. Y nosotros no debemos nada. Toda esa acta de los decretos que nos eran contrarios, los clavó en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Se puede llamar el fracaso de Cristo? Es una blasfemia, hermanos. El Hijo de Dios dando su vida por ti y por mí en un sacrificio, no de becerros, no de animales, sino en un sacrificio perfecto con el derramamiento de su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Puede llamarse fracaso. Entonces, por eso es importante, hermanos, las palabras de los hombres que no están diciendo la palabra de Dios, pueden sonar bonitas, pueden sonar interesantes, pueden sonar impactantes muchas veces. Pero si no es la palabra de Dios, todo lo que no es de fe es pecado, hermanos. Y nuestra fe está fundada en la palabra de Dios. Entonces, tenemos que concluir en algo, hermanos, que ya no hay nada que pueda obstruir el camino a la presencia de Dios. No hay nada. Veíamos que el domingo pasado estábamos viendo cómo algunos piensan que tengo que hacer algo, debe faltar, yo tengo que hacer algo. No tienes que hacer nada, solamente creer en Jesucristo y en su obra terminada en la cruz. Eso es gracia, hermanos. Ese es el favor inmerecido. Ese es el don de la salvación, no por obras, para que nadie se gloríe. Ya no hay nada que pueda obstruir el camino a la presencia de Dios. Veamos lo que dice Hebreos 10, del versículo 19 al 22. Hermanos, recomendé algunos domingos atrás que estudiáramos Hebreos. Hebreos nos va a quitar toda posibilidad de querer seguir viviendo en una religión de hombres, en una religión de costumbres, de tradiciones, para entrar realmente a la verdad de Dios y a lo que hemos ganado a través de nuestra fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo.
Dice Hebreos 10, 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Vamos a dejarlo ahí, porque cuando dice que ahora tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, se está refiriendo a, ya lo expliqué en alguna oportunidad, que en el templo de Jerusalén había tres lugares bien definidos: los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo, donde se manifestaba la presencia de Dios, que solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Y había un velo, había una cortina, como quieran representarlo, pero dice la palabra velo, que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y mientras estaba leyendo esto, el Espíritu Santo me puso Mateo 27, 51. Mateo 27, 51. Dice: y he aquí el velo del templo, ¿ve?, se rasgó en dos. O sea, ese velo que dividía el lugar santísimo, la presencia de Dios, del lugar santo, se rasgó en dos, de arriba a abajo, o sea, del cielo a la tierra. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Entonces, rasgado ese velo del lugar santísimo, ¿qué posibilidad tenemos? Que el ingreso está libre por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Ese santuario, ese tabernáculo terrenal que tenía esa división, ahora ha sido reemplazado por el tabernáculo celestial, donde Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Y eso es lo que viene a continuación. Volvemos otra vez a Hebreos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermanos, este tiempo, para muchos creo, para muchísimos, ha sido un volver a la verdad de Dios. Ha sido un volver a las Sagradas Escrituras. Ha sido un volver con una mirada de fe, ver la obra perfecta y terminada de Jesucristo en la cruz. Nos despojamos de toda forma de religiosidad popular que no está basado en nada, que simplemente son tradiciones humanas, para comenzar a vernos como nos ve Dios. Dios nos ve como sus hijos. Nos ve y ve a su Hijo Jesucristo. Dios nos ve santos, Dios nos ve sanados, Dios nos ve prosperados. Amado, yo deseo que sean prosperados en todo, como prospera su alma, y que tengan salud, dice la palabra de Dios. Entonces, así tenemos que vernos. No tenemos que vernos como algunos nos quieren ver, ¿no? Ay, sí, pero ahí están, que
que se golpean el pecho. Nosotros no nos golpeamos el pecho. Ahí están haciéndose los santos. No, no nos hacemos los santos. Creemos en lo que Dios habla sobre nosotros. Somos santos. Hemos sido apartados para Dios desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, tenemos ahí algunas citas. Yo les pediría, por favor, que a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la enseñanza directa que tenemos, la palabra y con la unción del Espíritu Santo, revisemos todas las citas que hemos visto hoy día. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17, Segunda de Corintios 5, 21, Efesios 1, 4, Primera de Pedro 2, 9, Hebreos 10, 19 al 22, que es tan importante. Hebreos se escribió en un momento en que los que se habían convertido al cristianismo estaban en peligro de regresar otra vez a la vida de religiosidad, de prácticas religiosas, de prohibiciones, de cumplir la ley que ya había sido, si no quitada, había sido superada por un tiempo de gracia. La única ley que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo fue amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por este tiempo, son tiempos difíciles, pero siempre digo yo, son tiempos también gloriosos, en que la manifestación de tu Espíritu Santo, Padre, está tocando nuestros corazones, está trayendo convicción de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Padre, porque es un tiempo de conversión, es un tiempo de volver a ti, Padre amado, pero de volver a ti conforme a tu voluntad expresada en tu palabra. Gracias, Padre, porque hoy día hemos estado expuestos bajo la unción del Espíritu Santo, hemos estado expuestos a tu palabra. Gracias, Papito amado, en el nombre de Jesucristo, y todos decimos amén, aleluya, amén. Hermanos, les deseo un domingo glorioso y una semana sobrenatural, y a ser diligentes con la palabra de Dios. No puede pasar un solo día sin que nosotros vayamos a esa fuente inagotable de sabiduría que es la palabra de Dios. Hasta el próximo mensaje.